Hola, soy Nori, educadora sexual de la Fundación Mi Cuerpo MINCOP, la cual ofrece educación sexual integral a adolescentes en Colombia y en México. Y el día de hoy estoy muy feliz de darles la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Mi Cuerpo Consentido. Y pues como es costumbre, no estoy sola, hay alguien más en el otro micrófono y el día de hoy me está acompañando mi compañera Luceli. Hola Luceli, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Nori, bien, gracias. También soy educadora sexual en la Fundación y me encanta estar aquí nuevamente en este diálogo contigo sobre un tema muy especial. Sí, y como bien lo dices, es un tema muy especial. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el acceso al aborto y me parece que hay un par de cositas antes de entrar en el tema que hay que aclarar. Todas las personas conocemos este tema como aborto, ¿no? Pero es importante aclarar que en, en Colombia, en México o en cada país se le conocen también con nombres diferentes. Por ejemplo, en México se llama ILE, ¿no? Por sus siglas que significa interrupción legal del embarazo. Es como su nombre, pues sí, legal, jurídico. Y en el caso de Colombia es IVE, que es interrupción voluntaria del embarazo. Me gusta mucho este nombre porque esta palabra de voluntaria me parece esencial, pero ya hablaremos de eso más adelante. Y la otra cosa que me parece que es también esencial dejar en claro es la diferencia entre aborto espontáneo y aborto voluntario. Son cosas diferentes, no es lo mismo. El aborto espontáneo, digo, ya ojalá tengamos el tiempo para hablar en otra ocasión sobre el aborto espontáneo específicamente, pero bueno, es algo que ocurre, digamos, de manera natural, que es algo que no fue voluntario, que no se hizo nada para que esto ocurriera, simplemente es algo que el cuerpo hizo, que es algo que sucedió de manera natural. Y el aborto voluntario, del cual estaremos hablando el día de hoy, perdón, pues es eso, ¿no? Es una decisión propia, consciente y pues voluntaria. Y ojalá siempre fuera así porque, bueno, desgraciadamente también hay muchas personas que son orilladas o obligadas a abortar por sus familias, sus parejas, etcétera, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el aborto voluntario, IVE o ILE, dependiendo de cada país, y sobre algunas, no sé, concepciones falsas, incorrectas o mitos que hay alrededor del aborto, ¿no, Lucely? Así es, Nori. Pues, como tú lo dices, hay muchos mitos alrededor de este tema y pues todavía hay como mucho tabú. eh, eh, Causa como incomodidad, creería yo, hablarlo abiertamente. Entonces, pues hablaremos sobre eso, sobre, creo yo, la falta de información de las personas, ¿no? Una información clara, responsable, también oportuna acerca de este tema y de cómo se ha convertido también, creo yo, en un derecho, ¿no? Que tenemos las personas a acceder a una IVE, a una ILE o como sea que se llame en cada país. Hay muchos mitos que justamente lo que hacen es no te permiten, digamos, conocer o hacer valer ese derecho que tienes como persona. Entonces, pues que siempre circula, ¿no? Y en los talleres, por ejemplo, siempre nos hacen bastantes preguntas sobre este tema. Por ejemplo, una de las preguntas que creo que siempre la hacen los estudiantes o los jóvenes eh, es si las mujeres pueden quedar infértiles, por ejemplo, después de un aborto. Y pues queremos aclarar que no es así, que si el procedimiento se hace de forma segura, lo que va a suceder es que el cuerpo, nuestros órganos, pues van a quedar normal, van a quedar como antes del embarazo y pues vas a poder tener hijos nuevamente. Entonces la importancia también después de acceder a una IVE, si no quieres volver a tener un embarazo no deseado, por ejemplo, pues usar métodos anticonceptivos y que tu pareja, por ejemplo, se condone. Pero no hay una infertilidad si te practicas una IVE o una ILE.
Me gustaría, antes de continuar eso, perdón, me gustaría añadir una información que yo que conocí hace un tiempo. Son unas estadísticas sobre el acceso al aborto en México específicamente. Y estas estadísticas, que yo creo que no son muy alejadas de otras realidades, decían que el 98%, si mal no recuerdo, el 98% de los abortos practicados de manera legal, por así decirlo, eran con medicamentos, eran con pastillas, ¿no? Ujú. Entonces, el 98% es casi, ¿no? Casi todos los abortos. Entonces, como bien lo decías, como que si se practica de manera segura, en un lugar seguro, con profesionales, pues no va a causar infertilidad, ni ningún otro problema, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me parece también importante dejar ese dato ahí porque muchas personas también creen que se utilizan otros métodos mucho más agresivos, ¿no? Creo que también depende de qué tan avanzado esté el embarazo, ¿no? Porque en las primeras semanas, y es prácticamente donde más se accede a una IV o una ILE, pues lo que tú dices, se usan pastillas. Si ya el embarazo es un poquito más avanzado, ya hay que hacer un procedimiento quirúrgico, pero ambos deben ser guiados, orientados por profesionales en salud, y además pues debes estar siempre con una persona que te acompañe, ¿no? Entonces, para verificar o bueno, para estar seguros de que no te suceda nada malo, ni que, digamos, eh, pues te puedan brindar ayuda inmediata. Claro. Otra pregunta que siempre nos hacen es, bueno, y muy ligado a la primera pregunta, es si un aborto es siempre peligroso para la mujer. Y pues reiterar que el procedimiento es seguro siempre y cuando sea realizado por personal de la salud debidamente capacitado, entrenado para realizar el procedimiento, ¿no? Em, y lo que tú decías, si es realizado dentro de los primeros meses, pues va a ser un procedimiento más sencillo y seguro, pero si ya es mucho más avanzado, puede ser algo más quirúrgico. Ya si se hace, digamos, en casa, por ejemplo, como lo hacen muchas personas, ya es mucho más peligroso, ¿no? Dependiendo de cómo tú lo practiques, lo que conocemos como digamos, abortos clandestinos. Entonces ahí sí ya habría un riesgo mucho más alto, Ujú. pero por eso la importancia de acudir a centros donde ya pues, son conocidos, donde se sabe que practican estos procedimientos, donde te brindan mejor información, donde te brindan un acompañamiento constante para evitar de que pues las personas corran un riesgo, ¿no? Claro. Y la pregunta dice, ¿es peligroso para la mujer? Pero tú ahorita, antes de empezar el episodio, mencionabas que no todas las mujeres, no son solamente mujeres las que practican una IVE o una ILE, sino que también hay personas trans que lo hacen. Entonces también ser inclusivos. Sí, sí, creo que eso es muy importante también mencionarlo. Qué bueno que lo mencionas. Justo pensaba como tal vez cerrar el episodio con esa información, pero me parece que es importante mencionarla de una vez. Y eso, ¿no? Que seamos conscientes que no solo las mujeres son quienes se practican abortos, ¿no? Sino también las personas trans. Eh, pues, no sé, me parece como muy importante mencionarlo para visibilizar que también las personas trans acceden a abortos. Pero bueno, tú decías algo respecto a las clínicas, ¿no? Que hay que buscar estas clínicas o estos lugares o personas, organizaciones que se dediquen a estos temas, que acompañen, que los practiquen de manera segura. Y me parece que ahí como hacer un paréntesis muy importante también es asegurarse que realmente Sí. sean reconocidos estos lugares, ¿no? Que no vayamos a caer en espacios tal vez inseguros, insalubres, o bien en estos lugares que se disfrazan de acompañar a las mujeres en su decisión o a las personas en su decisión de abortar, pero que solamente es un disfraz que en realidad son organizaciones eh,
que se dedican como a meter culpa o miedo o lo que sea para evitar que las personas se practiquen un aborto, ¿no? Sí, sí, entonces sí me parece importante tu recomendación, de buscar muy buena información, de asesorarse bien antes de, porque no solamente pues estás corriendo tú el riesgo, sino que hay muchas entidades que pueden ser, que ofrecen buenos servicios, pero hay Ujú. así miles que no. Entonces, recomendación, buscar muy buena información sobre estos lugares, de que sea un lugar donde ya, pues más que todo conocido, ¿no? Ujú. Bueno, continuemos con las preguntas. Una de las preguntas también que siempre nos hacen en los talleres es si las adolescentes o adolescentes tienen derecho a solicitar un aborto. Sí, claro que sí. Cualquier persona, eh, mujer, trans, tiene el derecho, bueno, sin importar la edad, a acudir al sistema de salud y hacer efectivo pues el derecho al aborto seguro. Entonces, no importa la edad, digamos, tienes el derecho, entonces puedes acudir al lugar. No te tienen por qué presentar obstáculos para acceder a él, porque a veces siempre como que el sistema busca que o cambies de opinión Ujú. o consultarle a otra persona, pero en realidad no debe por qué haber un obstáculo. Y pues siempre y cuando se cumplan las causales o esté dentro de las causales que cada país tenga, ¿no? En Colombia pues es hasta las 26 semanas, Ujú. pero en México ya es un tema un poquito diferente y lo mismo en otros países. Entonces, tener en cuenta como las causales legales que hay en cada lugar donde se practique el aborto. Sí, en México es hasta las 12 semanas. Ujú. Entonces, sí, Y sí, justo lo que dices de que a veces ponen requisitos que ni siquiera, o sea, no existen, ¿no? O sea, se inventan requisitos o cosas para que puedas acceder a eso que en realidad no existen, ¿no? sí. Entonces, la importancia, por eso creo que es la importancia también de estar informados, de conocer nuestros derechos. ¿Para qué? Para hacerlos valer. Em, Sí. el aborto causa trastornos psicológicos en las personas que recurren a él. Em, pues creo que también es un mito bastante fuerte y por el que muchas personas deciden no acceder. Creo que hay mucha moral ahí en este tema, creo que hay mucho juicio, pero en realidad no tiene por qué pasar. Durante el procedimiento, digamos, en el caso de Colombia, por ejemplo, vas a estar acompañado o acompañada de ayuda psicológica antes del procedimiento y después del procedimiento para que justamente eso no suceda. Ujú. Y pues si es seguro, tampoco puede, digamos que causar o no tiene por qué causar esos trastornos. Claro, sí, es algo muy, muy importante y bien como dices, es una pregunta muy común, porque claro que es un proceso complicado, es una decisión, o sea, tomar la decisión Sí, es complicado, ¿no? Y que ojalá que todas las personas que accedieran a un aborto no lo hicieran en solitario, ¿no? O sea, que estuvieran ujú, siempre con un apoyo, con una red de personas. Sí, que estén acompañando y pues que siempre sea también sumado a un acompañamiento psicológico, ¿no? Claro que es difícil porque pues, la decisión es difícil, el procedimiento tampoco es que sea tan sencillo, o sí, el tiempo, todo lo que se vive en el proceso, pues tampoco es que sea tan sencillo, ¿no? Entonces, por eso es importante tener apoyo psicológico y como bien lo decías, antes, durante y después, ¿no? sí, Em, Aquí creo que, digo, no, la pregunta no explícitamente habla de eso, pero me hizo pensar en que justo también había leído por ahí como que uno de los grandes mitos que las personas dicen es que las mujeres que abortan, o bueno, las personas que abortan, se arrepienten después, ¿no? Y también estaba leyendo, o sea, bueno, en ese artículo leía que justo hay estadísticas que creo que es también como el 90%, el 99% no se arrepienten, pues creen que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado. ujú. Y bueno, pues eso ya también tiene que ver con esto de la, pues sí, de lo psicológico, ¿no? Sí, creo que también mucho
influye mucho la sociedad o el contexto en que cada persona pues viva. Ujú. Sí. Em, si una de las preguntas también es si se legaliza, ¿se usará como método anticonceptivo? No, Gran mito. sí, gran mito. No. Yo siempre, por ejemplo, les digo a mis estudiantes, o sea, cuando llegamos a hablar de este tema en los talleres, por ejemplo, les digo, yo no les estoy diciendo salgan a abortar o vayan a abortar. No, antes les mostramos todo el tema de métodos anticonceptivos, qué opciones tenemos, pero si alguien, por la razón que sea, quiere acceder a una IVE, por ejemplo en Colombia, pues conozca que es un derecho, conozca que tiene o que puede acceder a él, cómo, en dónde, Ujú. ¿para qué? Pues para que no sea clandestino, para que no muera, por ejemplo, en el intento, y para que conozcan, ¿no? Cómo funciona, digamos, porque hay muchas personas que no conocen que tienen este derecho, que la IVE se puede practicar, en dónde, etcétera. Entonces, no es que vaya a ser un método anticonceptivo, pero sí es importante que se legalicen justamente para que no hayan más mujeres que mueran en estos, practicándose una IVE. Ujú. Sí. Sí, a mí me da mucho coraje cuando escucho ese tipo de argumentos porque, no sé, hay como muchos argumentos de, es que ahora lo van a usar como método anticonceptivo, ya no que van a querer usar métodos anticonceptivos, porque la típica y que más rabia me da es, ¿por qué no mejor cierran las piernas, no? Entonces yo digo, o sea, Ujú, es que tú estás hablando desde tu realidad y no estás viendo más allá de tu realidad, no estás, estás hablando desde tu contexto, de lo que puedes ver, de lo que conoces, pero hay muchas personas que viven realidades muy distintas a las tuyas. Hay personas que ni siquiera tienen el acceso a ningún tipo de método anticonceptivo, no tienen el acceso a ningún servicios de salud, no tienen esta información, por más absurdo y loco que nos parezca, hay muchas personas que no tienen acceso a la información de métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, bueno, el legalizarlo es simplemente garantizar el derecho a todas las personas, ¿no? El derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre su vida, etcétera, etcétera, ¿no? exacto. Y no correr riesgo, como dices tú, como en prácticas clandestinas. Ujú. Sí, muy ligado a lo que tú dices mm, de la, digamos, de la falta de información con relación a, por ejemplo, los métodos anticonceptivos o estos temas, pues eh, la inequidad, ¿no? Que todavía hay entre la posibilidad que las mujeres tienen, por ejemplo, de acceder y las que no digamos, por ejemplo, a métodos o a inclusive una IVE. Ujú. Mm, y por eso pues se busca también, ¿no? Seguir, digamos, haciendo pedagogía acerca del tema, hablándose, mm, informando, Exacto. para que justamente pues las personas conozcan, digamos, de todos los lugares y se pueda pues acceder y hacer valer este derecho. Ujú. Y por eso también va muy relacionado al tema de por qué tantas semanas, por ejemplo, en Colombia para acceder a una IVE. Y es justamente por eso, porque hay mucha iniquidad, porque todavía hay muchas barreras entre una persona que vive tal vez en un contexto urbano y tal vez otra que viva en un contexto rural muy lejano a ciudades y que quiere acceder a una IVE, pero requiere más tiempo, requiere trasladarse, bueno, otras cosas que a veces ignoramos y por eso también pues digamos la cantidad de semanas que nos dan o que nos abren a esa posibilidad, ¿no? O acceder, digamos, a una IVE. Sí, exacto. Y bueno, pues también invitar a las personas a que se tomen el tiempo de investigar qué es lo que dice la ley, ¿no? En cada uno de sus países y lugares. Por ejemplo, en Colombia, yo siempre me gusta como poner ese ejemplo de cómo la ley es diferente en cada país, porque en Colombia la ley, digamos que habla de tres causales y que de 24 semanas, y eso es igual
en todo el país, ¿no? Ujú. Esas 3 causales se aplican de manera igual en todo el país, en todo Colombia, pero en México es diferente porque México tiene una legislación distinta. Entonces hay una serie de causales, pero cada estado decide qué causales se aceptan o no. Hasta el momento pues hay varios, sí, es muy diferente entre cada estado, es lo que quiero decir. Entonces, es importante que si alguien está en México, pues revise las páginas que están actualizadas, que tienen información al respecto de qué es qué causales se acepta en cada país. Por ejemplo, es una realidad que muchas personas viajan a la Ciudad de México, porque la Ciudad de México, que es la capital de México, digamos que no tienes que estar bajo ninguna causal para accederlo, ¿no? Simplemente la decisión voluntaria y consciente de querer acceder a un aborto es suficiente razón para poder acceder a ella, ¿no? Eh, pero en otros estados, ¿no? En otros nada más es violación. Y bueno, es muy diferente. Me tomaría mucho tiempo hablar sobre esto, pero pues sí, es importante estar revisando qué es lo que dice la ley, ¿no? Y incluso en Colombia o en cualquier otro país, siempre hay muchas personas trabajando en pro del aborto, ¿no? En pro de los derechos de las personas, entonces, pues siempre se van logrando poquitas cosas más. Entonces, es muy importante estar como al día con estos temas, ¿no? Porque cada vez se alcanzan más logros. Sí, creo que en Colombia, por ejemplo, es un país donde se ha avanzado un montón en el tema de aborto. Sí. Mm, pero pues todavía, como lo decía antes, se requiere pedagogía porque la causal dice 24 semanas, que es un tiempo bastante amplio, 3 causales después de las 24 semanas, pero el aborto todavía, o las personas lo ven como un delito y no como un derecho. Entonces, Ujú. creo que también es importante seguir haciendo pedagogía justamente para que se cambie esa concepción Sí, que se tiene sobre el aborto. sí. Y por eso estamos el día de hoy aquí. Sí, Bueno, Luceli, pues muchísimas gracias por este tema, por traer a la mesa este tema. Me pareció muy interesante y claro que hay como muchísimas cosas tal vez que podríamos hablar más sobre este tema, pero pues el tiempo no nos alcanza. sí. Y muchos mitos más Sí. también. Bueno, Luceli, no sé si quieres agregar algo más para cerrar este episodio. No, la invitación que siempre les hacemos, ¿no? A seguir nuestras redes sociales, a suscribirse, a compartir. Ujú. Tal vez a alguien le interese mucho el tema, entonces la invitación a que nos sigan, nos escuchen, nos escriban Sí. y nos compartan. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Mi Cuerpo MK. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y por supuesto en este podcast Mi Cuerpo Consentido. No se olviden de activar las notificaciones para no perderse ningún episodio que se estrena cada miércoles. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos hasta la próxima. Chao. Chao.